dando gracias primeramente a Dios por esta maravillosa día y esta oportunidad que Él nos regala de poder estar en esta plataforma para seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Manuel que hace posible esta plataforma y así pues poder seguir con el libro de Marcos. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen su tiempo para poder estar en esta plataforma y poder seguir escudriñando la palabra de Dios. Llegamos a Marcos capítulo 15, versículo 33 al 41, donde nosotros encontramos el relato que Marcos nos da sobre la muerte de Jesús. Encontramos, ¿verdad? Aquí el relato que Marcos nos revela en cuanto a la muerte de Jesús. Llegamos al momento crucial donde Jesús abandona esta tierra, donde Jesús en pocos horas, pues ya Él va a entregar su espíritu, va a entregar su alma y va a dejar este cuerpo por algunos días. Es la hora sexta, el mediodía, las 12 de la mañana, cuando pues, Jesús está en la cruz todavía. En Marcos capítulo 15, versículo 33, Marcos dice, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Aquí Marcos nos declara la hora que era, la hora sexta, ¿verdad? Y dice que hubo un suceso extraordinario, un suceso pues que no todos los días se puede ver. Dice que hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9. 3 horas hubieron de oscuridad. Las horas indicadas por la manera judía de expresarlo son las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas porque el sol se oscureció. En Lucas 23, versículo 46, 45, Lucas nos revela esta información. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, hasta la hora 9. Entonces aquí Lucas nos declara que hubo tiniebla, hubo oscuridad por 3 horas. Este evento fue señal de la actitud de Jesús hacia lo que se estaba llevando a cabo. El crimen más horrible de toda la historia. Crimen sobre su hijo, inocente, santo, puro, pues lo estaban crucificando como un delito. Este evento fue muy importante y nos indica que la luz del mundo se apagó antes de su muerte. La luz, el sol, dejó de resplandecer, el sol dejó de dar su luz y hubo tiniebla, hubo oscuridad. Hubo tiniebla hasta las 3 de la tarde. La luz se apagó en su muerte para poder resplandecer en gloria en su resurrección de entre los muertos. Bueno, recordemos que Jesús pues, resucita al tercer día. El día domingo Jesús resucita y su gloria vuelve a resplandecer. Pero aquí nosotros podemos ver cómo hubo tiniebla, oscuridad sobre 3 horas. En toda la tierra. La mitad del mundo expuesto al sol aquel día normalmente sería afectada. Que recordemos que siempre hay una parte del mundo que está de día y hay otra parte que está en el sol. Entonces, dice que hubo tiniebla sobre la tierra, sobre toda la tierra. Pero este es un acto especial de Dios y el efecto pudo haber sido solamente con respecto a toda Judea y los lugares cercanos. Muchos creen que la expresión sobre toda la tierra pudo ser solo en los lugares ahí que estaban en el Medio Oriente. Muchos creen que esa expresión puede significar eso. Otros pues piensan que fue sobre toda la tierra que hubo oscuridad. Este acto de fallar el sol en dar su luz procedió de Dios como señal de juicio contra el mundo pecador.
No es algo normal, fue un acto maravilloso de Dios. Tal es la lección de este lenguaje y en otros pasajes. Por ejemplo, en Marcos 13:24 dice, pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Esa expresión siempre de que el sol se oscurece y la luna no da su luz, cuando lo encontramos en la Biblia, se refiere muchas veces a juicio, es un lenguaje de juicio. Algunos dicen que hubo tinieblas porque Dios estaba muy triste al ver a su hijo, a su único hijo morir en la cruz del Calvario. Algunos comentan y piensan de que hubo esta tiniebla o esta oscuridad porque Dios estaba triste, porque su hijo estaba muriendo y que por eso pues él hizo descender esta oscuridad. Otros dicen que fue porque el padre no estaba teniendo comunión con su hijo, porque todos los pecados del mundo se le estaban transfiriendo a su hijo. Otros piensan y creen y enseñan, y hermanos fieles enseñan que ese momento de oscuridad fue porque el padre no estaba teniendo comunión con el hijo, porque su hijo, pues, estaba sucio en ese momento, porque todos los pecados del mundo se le estaban transfiriendo a él, y por eso el padre apartó su rostro sobre sí. Lo cual, hermanos, no es correcto, es un error y es calvinismo. Enseñar que el padre abandonó al hijo porque todos los pecados se le estaban transfiriendo a él es enseñar un error. Y ese error es calvinismo, que tenemos que desecharlo y que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Jesús exclama, Marcos capítulo 15, versículo 34, Jesús exclama y dice, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabatán, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es ahí donde muchos hermanos, lamentablemente, cometen el error de decir que el padre abandonó al hijo porque los pecados de todo el mundo se le estaban transfiriendo a él. Que por eso hubo oscuridad y que por eso hubo tinieblas. Pero, lamentablemente, como decimos, ese es un error y es calvinismo. Son las 3 de la tarde. Son ya las 3 de la tarde cuando Jesús está exclamando esta expresión. Marco no registra otras declaraciones de Jesús desde la cruz. Marco solo nos revela esto. Pero hubieron otras declaraciones que Jesús dijo en ese momento. Otras expresiones se registran, por ejemplo, en Lucas 23, versículo 34, 43 y 46. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus bestias. Fíjese, aquí Marcos nos registra que en ese momento Jesús está pidiéndole a su padre que no les tomes en cuenta eso que han hecho con él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En el 43 encontramos otra expresión que Jesús dice en ese momento. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús a uno de los malhechores, uno de los delincuentes que estaban crucificando con él, pues él le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el versículo 46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, encontramos otra expresión que Jesús dijo, la cual fue, en tu mano encomiendo mi espíritu. En Juan capítulo 19, versículos 26, 28 y 30, Juan nos hace ver y nos revela otras expresiones que Jesús también dijo. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí. Otra de las expresiones que Jesús dijo es, he ahí
Y ahí, en el versículo 28, hay otra expresión que Juan nos revela. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. La otra expresión que Jesús dijo fue, tengo sed. En el versículo 30, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La expresión que encontramos es que Jesús dijo, consumado es. Todo ha terminado. Todo se ha cumplido. En una fuerte voz de agonía, Jesús expresa el peso del dolor que ha sufrido por el pecado de todos, porque nosotros merecíamos estar allí, no Cristo Jesús. Éramos nosotros por ser pecadores, que merecíamos esa situación, no Jesús que era inocente. La pregunta de Jesús no pide información, sino es un reconocimiento que Dios es justo y tiene que haber sacrificio por el pecado. Es el cumplimiento de la profecía del Salmos. Ahí se está cumpliendo lo que el Salmo está diciendo. En Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación? De las palabras de mí. Ahí se está cumpliendo esa profecía. El enseñar que todos los pecados se transfirieron a Jesús en ese momento y que por eso el Padre lo abandonó es un gran error. Enseñar eso, como decíamos, es un gran error y es calvinismo. Primero, ¿por qué? Primer punto, hermanos, ¿por qué tenemos que desechar esta enseñanza? Que tenemos que nosotros no cometer ese error. Uno, porque, hermanos, el pecado no se transfiere. El pecado no se transfiere. El pecado, hermanos, se comete, no se transfiere. En Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan nos declara, todo el que practique el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no se transmite. El pecado no se transfiere. El pecado se hace. Por eso, hermano, es que nosotros no llevamos el pecado de nuestros padres, como lamentablemente la religión católica expresa o enseña. Y por eso bautizan a los niños, cometen el error de bautizar a niños. ¿Por qué? Porque ellos creen que el pecado del padre y de la madre, el hijo lo lleva. Pero el pecado no se transmite, el pecado no se transfiere, el pecado se hace. ¿Cuándo es que nosotros nos volvemos pecadores? Cuando violamos la ley de Dios. Por ejemplo, si yo miento, me convierto en pecador. ¿Pero por qué me convierto en pecador? Porque violo la ley de Dios. ¿Cuál ley? Pues la ley de muchos textos que dice que yo no debo de mentir. Por eso el pecado es violar la ley de Dios. Cuando nosotros violamos la ley de Dios es que nos convertimos en pecadores. Mientras no violemos la ley de Dios, no somos pecadores, porque el pecado se hace, no se transmite, no se transfiere. Segundo, no fue el Padre quien lo abandonó. La expresión, si usted ve, hermanos, y hay que siempre recalcar eso, la expresión dice Dios mío, no dice Padre. Si el texto dijera Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces sí tendríamos un problema. Pero el texto no dice Padre, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue Dios, en otras palabras. El mismo Jesús se abandonó, él mismo, en el sentido que él se humilló. Jesús mismo se está abandonando porque Jesús es Dios. Y Jesús está diciendo, Dios mío, no está diciendo Padre, Padre. Él está diciendo, Dios mío, él mismo se está abandonando porque él se está humillando. Él se humilló ante
todo la gente que hizo lo que hizo con él. En Filipenses, fíjese, capítulo 2, versículo 8. Dice Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie humilló a Jesús. Él mismo se humilló. Porque él permitió que hicieran todo lo que hicieran con él. Escupirle, azotarle, burlarse, crucificarlo. Él mismo, nadie lo, él mismo se está abandonando. Él mismo se entregó. Fíjese, en Isaías 53, versículo 10. Isaías 53 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia prolongar su día, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Quién se entregó? Jesús. Es cierto que Judas lo traicionó y lo llevó, pero Jesús lo permitió. Si Jesús no hubiera querido, hermano, él nos hubiera entregado. ¿Y quién podía haber tomado a Jesús? Muchas veces, hermanos, Jesús se fue entre la gente y nadie lo vio. Por ejemplo, recuerdan aquella vez cuando lo quieren hacer rey. Quieren hacer rey a Jesús y Jesús se escapa entre la gente y la gente no ni siquiera se dio cuenta. Entonces, hermanos, si Jesús no hubiera querido, no se entrega. Aunque Judas hubiera querido entregarlo, Jesús no se hubiera entregado. Él se entregó. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Fíjese, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí donde se comete el otro error, que muchos creen que Jesús pecó. ¿Por qué? Porque nuestros pecados se transfirieron a él. Dicen, bueno, al que no, mire, él no conoció pecado, pero lo hizo pecado por nosotros. ¿Pero en qué sentido? En que él fue, hermanos, la ofrenda del sacrificio. Muchos no entienden el lenguaje que Jesús está hablando. Jesús fue el sacrificio para podernos salvar. En Marcos, si volvemos, capítulo 15, versículo 35, algunos no entienden lo que Jesús ha exclamado. En Marcos 15, 35, algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Cuando Jesús dice la expresión, muchos oyen o entienden y piensan que está llamando a Elías. Piensan que Jesús está llamando a Elías, Elías, ven a ayudarme. Pero no es así. Ellos pensaban que estaba llamando a Elías. Ellos están creyendo, no entendieron, no escucharon. Piensan que está llamando a él. Y aquí hay algo interesante, hermano. Fíjese, cuando muchas veces no ponemos atención y no oímos, podemos cometer errores. Esta gente, como no pone atención a lo que Jesús está diciendo, Elí, Elí, ellos piensan que está llamando a Elías. ¿Cuántas veces, muchas veces oímos algo que tal vez no es lo que dijeron y sacamos conclusiones que no son? Esta gente está sacando conclusiones erradas. Jesús no está llamando a Elías, pero ellos creen y piensan que está llamando a él. Juan nos dice que Jesús dijo que tenía sed. En Juan 19, 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. En cumplimiento de la profecía del Salmo, Jesús está diciendo, está expresando que él tiene sed. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir toda la profecía. Y la profecía también lo había declarado muchos años antes. En el Salmo 69, 21, dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber. Jesús
Tiene sed. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. Aún viendo cómo sufría, aún así se burlaban de él, diciendo que iban a ver si Elías bajaba para ayudar. La gente no pone atención, escucha bien, saca conclusiones que no son, lamentablemente, y ellos están pensando que Jesús está llamando a ellos. Pensaron que la venida de Elías desde el cielo sería señal de que Jesús estaba con él. Esta gente está esperando saber si Elías baja. Y si Elías baja, entonces sí es el Hijo de Dios. Si Elías baja, es señal de que Dios está con él. En Marcos, capítulo 15, versículo 36, dice Marcos. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre. Poniéndole en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Ellos van en una esponja, ponen vinagre y le dan a beber a Jesús. Pero fíjese, ¿qué están esperando ellos? Esperemos. Si Elías viene y lo viene a rescatar. Esperemos a ver que Elías venga y le venga a ayudar. Imagínense, hermano, todo el error que ellos están pensando, solamente por no haber puesto atención a lo que Jesús estaba haciendo. Jesús muere. Marcos 15, versículo 37. Marcos 15, 37 dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús da un fuerte grito y expiró. Jesús murió cuando él quiso. Él tuvo el poder de morir cuando él quiso. Él entregó su espíritu. No fue, hermanos, cuando la gente quiso. No fue. Jesús no murió cuando la gente quiso. Jesús no murió cuando los soldados querían. Jesús no murió cuando los sacerdotes querían. Jesús murió cuando él quiso, en el tiempo que él quiso. Lucas nos da la información. En Lucas 23, versículo 46, Lucas 23, 46, dice Lucas. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, más me encomiendo mi espíritu, habiendo dicho espíritu. Fíjese que Jesús entrega su espíritu. Jesús entrega su alma. Y habiendo dicho espíritu. El alma no salió, el espíritu no salió de Jesús cuando en el momento que él no deseaba, ¿no? Fue en el momento que él quiso entregar. Jesús entregó su espíritu. Nos informa que lo que dijo en una gran voz fue, Padre, en tu mano encomiendo, aquí está mi espíritu. Fíjense, fue Jesús el que quiso morir en ese momento. Nadie tiene poder para retener su espíritu, pero Jesús sí lo entregó. Si hoy, hermanos, fuéramos a morir, para morir tiene que salir nuestro espíritu. Para morir tiene que salir nuestro. Ahora, si fuéramos a morir, el espíritu sale de nosotros, pues yo no lo puedo retener. Yo no puedo decir, no, espérate una hora más. No quiero morir a esta hora, quiero morir después. No, nadie tiene ese poder, pero Jesús sí lo tuvo. En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, dice Eclesiastés, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con él, ni potestad sobre el día del amor. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Fíjense, nadie tiene el poder para frenar el viento con el viento, solo Dios. Jesús, hermanos, paró el viento. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca? Dice
levantó aquella tempestad, Jesús reprendió el viento y se calmó. Jesús tenía ese poder. Ahora dice, mi potestad sobre ti el amor. Si hoy sale mi alma, si hoy sale mi espíritu, yo no puedo retenerla. Yo no tengo potestad, yo no tengo autoridad para decir, no quiero morir ahorita, quiero morir hasta las 12 de la noche o hasta el día siguiente. No, pero Jesús sí. Jesús murió cuando Él entregó su espíritu. Juan dice que le acercaron un hisopo empapado de vinagre para que lo tomase. Y Jesús, habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y luego entregó su espíritu, porque ya se había cumplido. Con eso se cumplían todas las profecías. Y de esa manera, poder Jesús. En Juan 19, versículo 29 y 30, dice el apóstol, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Está una vasija de vinagre. En una esponja la empapan del vinagre, una rama de hisopo, y se la acercan a la boca de Jesús. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fíjese. Jesús, hermano, toma del vinagre. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la profecía. Le dieron a beber de vinagre. Y ya, cuando se cumple esa profecía, Jesús ya no tiene por qué seguir estando ahí. Ya se ha cumplido todo. Por eso él dice, consumado es. Inclina la cabeza y entregó el espíritu. No se le salió, él lo está entregando porque él tiene el poder. Él tiene el poder para dominar y morir cuando él lo deseaba. No cuando la gente quisiera, hasta que se consumiera todo, hasta que todo fuera consumado. Y allí se estaba consumando. Y ahora Jesús puede morir porque todas las profecías se han cumplido. Sucede algo extraordinario. El velo se rompe en dos. En Marcos 15:38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo se rasgó en dos, se partió en dos. Este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos que estaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al lugar santísimo no podía entrar el sumo sacerdote todos los días. Entraba una vez al año. Al lugar santo sí se entraban los sacerdotes. Pues ese lugar se partió, porque ya no iba a haber esa división. El velo se rasgó de arriba hacia abajo, como dando a entender el acceso que ahora tenemos para poder llegar hasta el trono de la gracia dado por Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice el escritor a los hebreos, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjese, al lugar santísimo antes solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora el escritor a los hebreos dice que nosotros tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo cuando nosotros querramos. Y esto fue posible por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Versículo 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, ya no es el lugar santísimo del templo de Jerusalén, no, ahora es el cielo.
un camino nuevo y vivo, porque Jesús está vivo. Jesús es el mediador. Él inauguró por nosotros, por su sacrificio. Cuando esto sucedió, Mateo nos informa que otros eventos sucedieron. Por ejemplo, eventos como un terremoto. Jesús muere, el templo se rasgó en dos, hay un terremoto, las rocas se partieron, la abertura de los sepulcros donde muchos de los santos que dormían se levantaron y aparecieron a muchos en la ciudad santa. Fíjense en Mateo 27. Mateo 27, 51, 53 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Todos los eventos que están sucediendo cuando Jesús muere. Muere, el templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron. 52. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Fíjense qué extraordinario. Muchos que habían muerto resucitaron. 53. Sigue diciendo Mateo. Y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron. Muchos han explicado esto de los muertos resucitando, como dando la idea de que Jesús había vencido a la muerte por medio de su. El que muchos se levantaran en ese momento, pues muchos piensan que fue porque Jesús está demostrando que Él va a resucitar. Él tiene poder, como Él lo había dicho. Yo doy mi vida, pero la vuelvo a tomar. El centurión, hermanos, exclama. Fíjese lo que exclama el centurión. Este hombre era justo. Volvamos a Marcos 15:39. Marcos 15:39 dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo. Aquí está este centurión. Un centurión es un capitán de 100 soldados a su cargo, los cuales habían venido para la ejecución de Jesús y los ladrones. Vemos que Jesús fue custodiado por soldados. Pero ahí está este centurión. Y cuando él ve todos estos eventos que están sucediendo, que no es algo normal. Porque fíjese, mueren los ladrones y ¿qué sucede? No sucede nada, hermano. Los ladrones murieron y no sucedió absolutamente nada. Pero cuando Jesús entrega su espíritu, cuando Jesús muere, suceden cosas extraordinarias. Cosas que no eran comunes. Este centurión, al ver todo lo que había acontecido, se dio cuenta de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Por todo lo que está viendo, por todo lo que él está mirando, él se da cuenta de que Jesús no era simplemente un hombre como los dos ladrones. Él se da cuenta que era el Hijo de Dios. El centurión y otros con él observó la oscuridad de 3 horas, sintió y vio el terremoto y las cosas que habían sido hechas, y temió en gran manera. Él y ellos dijeron, fíjense, verdaderamente era hijo de Dios. Mateo 27:54 nos declara. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Porque, hermanos, todo lo que está sucediendo, todos esos grandes eventos, eran maravillas.
Este centurión, dice Lucas, que glorificaba a Dios. Lucas nos da un relato muy importante. En Lucas 23:47 dice, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Ahora este centurión está diciendo, es hijo de Dios. Este hombre realmente era inocente. La multitud se golpeaba el pecho. Versículo 48. Lucas 23:48 dice, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Toda la gente que estaba ahí, de esa gente que había pedido que crucificaran a Jesús, ahora se están golpeando. Estaban arrepentidos de sus hechos. Estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Golpearse el pecho. Golpes de pecho son una expresión de autodisciplina que se realizaba literalmente golpeándose el pecho con las manos o con los puños. Esto se realiza como un acto simbólico, como una forma de expresar el remordimiento y el arrepentimiento por los errores cometidos. Es lo que hacían los judíos muchas veces cuando habían ellos entendido que habían hecho mal. Y en arrepentimiento por el error que cometían, se golpeaban el pecho. Por ejemplo, el publicano, en aquella parábola que Jesús nos presenta, dice que se golpeaba el pecho. Lucas 18, versículo 13, dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Fíjense, este recaudador de impuestos estaba de pie, pero ¿qué está haciendo? Golpeándose el pecho, en señal de arrepentimiento, diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. No sabemos si este centurión obedeció el evangelio de Cristo en el día de Pentecostés. Pues la Biblia no nos relata si realmente este centurión obedeció o no obedeció. A lo mejor sí lo hizo o a lo mejor no, pero nunca nos daremos cuenta, ya que el texto no nos revela eso. Sabemos realmente si este hombre en el día de Pentecostés o más adelante obedeció al evangelio, tal vez sí, tal vez. Este centurión se dio cuenta de ya después que Jesús muere, suceden todos los eventos que sucedieron y es donde él exclama que Jesús es hijo. A lo mejor se burlaba de Jesús mientras él vivía, pero ahora su manera de pensar era diferente. Posiblemente él también estuvo burlándose de Jesús con los soldados que se burlaron de él. Pero ahora cuando él ve todos estos eventos extraordinarios, maravillosos y gloriosos, pues él cambia su manera de pensar. Lamentablemente muchos se darán cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios cuando Cristo venga por sí. Lamentablemente mucha gente va a creer que Jesús es el Hijo de Dios cuando venga por sí. Cuando venga, hermanos, se oiga la trompeta, los cielos comiencen a derretirse por el fuego, los muertos comiencen a resucitar con un cuerpo glorioso, posiblemente mucha gente se va a dar cuenta y va a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero, hermano, ya va a ser demasiado. Lo único que en esta ocasión será demasiado tarde cuando reconozcan esta verdad. Si este centurión obedeció, pues tuvo la oportunidad. Pero, hermanos, cuando Cristo regrese y las personas que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, va a ser demasiado. Ya no habrá otra oportunidad para la salvación. Este centurión la tuvo. Posiblemente se burló, estuvo dándole golpe a Jesús,
Pero cuando Jesús murió, él se dio cuenta de que Jesús era el Hijo. Posiblemente, pueda que se haya arrepentido, pueda que no, tuvo la oportunidad, pero ya, hermanos, cuando Jesús regrese por segunda vez, ya no va a haber esa oportunidad. La oportunidad es hoy. Hoy tenemos la oportunidad. Por eso la Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy que estamos vivos, hoy podemos cambiar nuestra situación espiritual. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice el apóstol Pablo, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Hoy a mí es el día de salvación. No espere cuando llegue la muerte, cuando usted esté en el lecho de su cama. No, porque va a ser. No espere cuando vea a Jesucristo venir de los cielos, que va a ser demasiado tarde. Las mujeres que habían seguido a Jesús de lejos. Marcos, capítulo 15, volvamos a Marcos, capítulo 15, versículo 40 y 41. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Aquí vemos que había muchas mujeres, varias mujeres, que estaban de lejos mirando. Versículo 41. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Aquí encontramos muchas mujeres, las cuales fueron de gran ayuda para nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Servían a Jesús, le seguían y colaboraban en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Varias mujeres sirvieron a Jesús de sus bienes durante su ministerio aquí en la tierra. Fueron de gran ayuda. Lucas menciona varias mujeres. Fíjese Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino. Con él iban los 12 discípulos. Bueno, Jesús comienza a recorrer las ciudades, a proclamar, a anunciar las buenas nuevas del reino. El reino se había acercado. Versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Jesús había sanado a María, la cual tenía 7 demonios que Jesús expulsó. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Fíjese la obra de las mujeres en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue de gran ayuda, hermano. Mujeres que tenían facilidades económicas, ayudaron. De sus bienes, fíjese, muchas de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Juana, mujer de Chuza. Imagínense que era mayordomo de Herodes. Ganaba muy bien. Y entonces su esposa, pues me imagino que tenía posibilidades. Pero fíjese, ella, de sus bienes personales, contribuía al sostenimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Los judíos no hablaban con las mujeres y las trataban con discriminación. Lamentablemente los judíos, hermanos, sabemos que no se relacionaban muchos con las mujeres y las trataban con discriminación. Jesús nunca hizo esto, sino más bien dio el ejemplo de considerar el trabajo que hacen las mujeres y no despreciar. Hermana, su trabajo es valioso, igual como el trabajo de los varones. Usted no es menos que ningún hermano. ¿No? Usted tiene un trabajo tan importante que hacer en la obra del Señor como lo que tienen los varones.
y usted debe de desempeñarlo para la obra del Señor. María Magdalena había sido ayudada por Jesús, ya que le había echado 7 demonios fuera de ellas. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice: después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. Esta mujer había contribuido mucho para el ministerio de Jesús. Sin duda alguna, María Magdalena sentía un gran aprecio y gratitud hacia Jesús, y por eso le servía y ayudaba. María era la madre de Jacobo y de José. Salomé era la madre de los hijos de Zebedeo. En Mateo 27, versículo 56, dice Mateo: entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Todas estas mujeres contribuyeron y ayudaron para el ministerio de nuestro Señor Jesús. Las mujeres siempre son de mucha ayuda en la obra del Señor y la predicación de la palabra, para que la palabra de Dios se expanda y la obra del reino de Dios también camine, hermano. Depende también del trabajo de las mujeres. No en el sentido de que ellas prediquen en público estando los hombres presentes, porque eso no les es permitido, pero pueden hacer mucho. Hermanas, usted puede hacer mucho trabajo en la obra. Tiene mucho trabajo en la obra del Señor. Y usted tiene que desempeñar. En Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y muchas hermanas creen que como no pueden predicar, entonces no pueden hacer nada. No, se tiene que hacer mucho. Se tiene mucho que hacer para que la obra, la iglesia camine. Su trabajo no es predicar, enseñar en un púlpito, tener autoridad sobre el hombre, pero sí tiene mucho trabajo en la obra del Señor. En 1 Corintios 14, 34, dice el apóstol Pablo: las mujeres guardan silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como también la ley. Es cierto que no les es permitido enseñar públicamente cuando hay varones, pero eso no quiere decir que no puedan hacer otros trabajos en la obra. Ellas pueden desempeñar en otras áreas donde ellas pueden servir y no violentar lo que Dios manda. La Biblia menciona muchas mujeres que trabajaron en la obra del Señor, y también con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 menciona nombres de mujeres que trabajaron en el evangelio. Si usted lee en su casa Romanos, usted se va a encontrar cuán agradecido está Pablo, hermano, por la ayuda y el trabajo de muchas hermanas que le apoyaron. También en Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3, encontramos 2 hermanas que ayudaron en la obra a nuestro hermano Pablo. Ruego a Evodía y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Versículo 3, sigue diciendo el apóstol Pablo: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas 2 hermanas, fíjese, habían ayudado, hermano. Habían ayudado al apóstol Pablo. Habían compartido sus luchas en la causa del evangelio. Fíjese, junto al mismo como Clemente y muchos colaboradores, hermano. Estas mujeres estaban allá al frente ayudando y colaborando en la obra del evangelio. Como podemos ver, las mujeres tienen una función muy grande en el ministerio de Cristo, en la obra de Cristo. Hermano, usted tiene mucho trabajo en la obra del Señor. No crea que no es importante en el trabajo del Señor. El Señor requiere mucho de las hermanas. En Tito capítulo 2, versículos 3 y 5, dice Tito: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Hermano, usted tiene un trabajo grande. Usted puede enseñarlo. Versículo 4. Para que puedan instruir a las jóvenes
a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Ahí hay trabajo, hermano. Usted puede instruir, puede enseñar a las más jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Versículo 5, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice que trabajo el que tienen, hermanos. Es grande. Dios va a pedirle. Bueno, no esconda su talento, hermano. Te puede enseñar a ser prudente. Te puede enseñar a ser prudente. Te puede enseñar a ser hacendoso. Te puede enseñar a ser amable. Usted puede enseñar siendo sujeta a su mano. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no se habla. Para que la obra de Dios no sea blasfemada. Así que usted tiene mucho trabajo. Las hermanas, muchas mujeres, fueron pilares en la obra de nuestro Señor Jesucristo. También en el apóstol Pablo. Y Dios requiere también. Cumpla su papel en la obra del Señor. No se sienta marginada. No se sienta que usted no es importante. Usted tiene un gran trabajo que hacer. Conclusión. Jesús es crucificado. Pagó el precio de lo que nosotros merecíamos, la muerte. Su muerte fue la salvación para nuestra vida espiritual. Nos abrió el camino a la salvación y al Padre Celestial. Él murió cuando Él quiso, porque se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de Él en las profecías, como Lucas 22, 44. Después Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo se... Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos ayude para que nosotros valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. Porque eso lo merecía usted y yo, no Cristo, pero Él lo hizo por amor a usted y a mí. Que Dios nos bendiga.